Vamos a la palabra, 1 Juan capítulo 4, verso 7 en adelante. El mensaje es la gracia expresada en el amor. Ese es el título del mensaje, la gracia expresada en el amor. Y el apóstol Juan nos dice aquí y nos explica algo interesante con respecto al amor. ¿La familia Reiván está por acá también? ¿No han venido? Ok, tenemos una familia, un médico que está en España, pero no ha podido venir hoy día. En México, perdón. Está haciendo una maestría ya y pensé que estaba aquí para saludarlo, Adrián. Ok, dice la palabra, amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? ¿Por qué el Juan dice esto? Porque el amor, ¿de dónde viene? ¿De quién es? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y no solamente que es nacido de Dios, sino que dice, y conoce a Dios. El que no ama, el verso 8 de 1 Juan capítulo 4, el que no ama, ¿qué pasa? No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Qué gloriosa palabra, ¿verdad? En esto, dice Juan, se mostró el amor de Dios para con nosotros, para con usted y conmigo. ¿Cómo se mostró el amor de Dios para nosotros? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Cuántos viven para Cristo? Por Él vivimos. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él fue el que tomó la iniciativa de amarnos a nosotros. ¿De qué manera, de qué forma mostró su amor, tomó la iniciativa? Ahí lo dice, enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, entonces, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debe hacer usted como creyente, como seguidor de Cristo? Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, ¿qué va a pasar? Entonces lo vamos a ver a Dios, dice la... Estoy parafraseando Dios permanece en nosotros y su amor se va perfeccionando, se ha perfeccionado en nosotros. En esto, dice Juan, conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto, dice Juan. Juan está hablando aquí palabras literales de su corazón, y nosotros hemos visto, o sea, yo doy la garantía de que lo que Dios es amor, de que Dios nos ama, que Él tomó la iniciativa de amarnos, yo lo garantizo que es verdad, porque pasó conmigo. Es lo que está diciendo Juan aquí. Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros, dígale a su hermano que está al lado, nosotros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. ¿Cuántos permanecen en el Señor? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. La gracia expresada en el amor. El amor, iglesia amada, el amor como la Biblia lo presenta, ha demostrado poseer un gran poder sobre los hombres. Un gran poder. Mire,
en los albores de la historia, las naciones pensaban que podían frenar el crimen, podían frenar la violencia social, podían frenar y detener el avance, la degradación moral en la humanidad. ¿Por medio de qué? Lo hacían por medio de la severidad o de la imposición de leyes. Y leyes que no eran suaves, sino que eran leyes extremadamente duras e inhumanas muchas veces. Y por ello se imponían grandes castigos a las personas. Más aún aquellos que eran considerados responsables de algún delito. ¿Y cuántos, iglesia amada, cuántos asesinatos han sido cometidos en nombre de la ley? Porque la gente se resiste. Cuando se le impone algo a la gente, las personas hacen un esfuerzo para cumplir la ley. Y a través de toda la historia hemos visto esto. La severidad con que el ser humano castiga, la severidad, la dureza de las penas, la dureza de tantas cosas, ¿verdad? A través de leyes duras, difíciles, complicadas, para detener al hombre en su violencia, en su degradación. La historia está llena de testimonios de los castigos implacables. La historia está llena de tanta literatura de las torturas sin medidas que se aplicaban y se aplican, se siguen aplicando para castigar a aquellos que han sido atrapados con o sin razón. Por aquellos que han ejercido y aplicado la justicia. Lamentablemente, las conclusiones a las que se ha llegado es que un castigo excesivo lo único que provoca es un aumento de los delitos. Lo único que provoca es que el hombre se desbande y se desenfrene más, se rebele más, odie más, su maldad se multiplique. Y por eso es que el apóstol, Mateo habla en Mateo 24 que en los últimos tiempos, en los tiempos finales, en los días finales, la maldad se multiplicaría. Así lo dice. ¿Por qué? Porque en esa persona, en ese ser humano, se produce un resentimiento más profundo en su corazón. En esa persona se produce un incremento del odio y el rechazo por el castigo que le imponen. Y entonces se vuelve esa persona, ese ser humano se vuelve más rebelde, más rechazado, que en lugar de sacarlo adelante, lo hunden más. Y eso es peligroso, hermano. Y si no me cree lo que le estoy diciendo, pruébelo usted mismo, haga la prueba. Y póngale un castigo a su hijo. Y póngale una ley, una ordenanza a su hijo. Y usted me dirá después, pastor, tenía razón. Porque mírelo cómo reacciona. Quítele el celular a su hijo y va a ver cómo reacciona. Castíguelo. Impóngale un castigo, una ley. Y usted va a ver cómo el niño se va a rebelar contra esa ley. Vea también cómo aquellos que han sido presas o reos de algún delito, luego de ser liberados, ¿cómo salen? ¿Usted cree que esa persona que estuvo 10 años en la cárcel sale restaurado? ¿Usted cree que a punta de golpe y martirio y torturas lo restauran a esa persona? Porque es que las cárceles de nuestro país están llenas. No hay espacio. Esas personas salen con más fuerza, con más deseos de delinquir. Salen con más deseo de cometer actos mucho más graves de los que habían cometido antes. Vuelven con sus corazones más heridos. Más heridos. Debemos entender entonces que es un hecho evidente y muy notable
que al prohibirse a alguien o imponerle a alguien hacer alguna cosa, ¿qué va a pasar? Inmediatamente esa persona ¿qué? Suspira para hacerlo. Se siente como impotente para actuar. Aunque nunca antes haya pensado o deseado hacerlo. Es decir, que cuando yo le impongo o usted le impone algo, hacer algo a una persona, esa persona como que instintivamente, ¿qué va a pasar? Se resiste. Instintivamente, voluntariamente hace una resistencia, porque es algo que le está imponiendo, le está obligando a hacer y algo que no lo quiere hacer. Y esto lo corrobora la palabra. Las escrituras son muy claras. Vamos a Romanos capítulo 7. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Pablo había vivido esta experiencia que estamos hablando. Dice en el verso 7 en adelante, ¿qué dice? El pecado, Romanos capítulo 7, el pecado que mora en mí. Dice, verso 8, mas el pecado, dice Pablo, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, dice Pablo, sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Hermanos, mire lo que, saltémonos un poquito, vemos, porque dice el verso 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, dice Pablo, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, le impongo la ley, tengo que hacerla, pero en mí no está el deseo de hacerlo. Mire, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que more en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hermanos, usted puede seguir leyendo, pero ¿qué es lo que quiero recalcar aquí y resaltar en estos pasajes que hemos leído? Como vemos, la ley es buena y nos ordena a obedecer, pero la ley no nos da el poder para poder obedecerla. ¿Sí estamos entendiendo esto? La ley no me da el poder para poder cumplirla y obedecerla. Y debido a ello, el hombre entonces cae en un estado ¿de qué? De rebelión, de soberbia, de impotencia. Y muchas veces el hombre cae en una frustración, en una impotencia al no llenar las expectativas de esa ley. La ley, en otras palabras, era insuficiente o es insuficiente para transformar un corazón rebelde y obstinado. Y este era el caso de Pablo, cuando él vivía bajo la ley. ¿Y quién mejor, hermanos, como el apóstol Pablo, para que nos enseñe estas cosas? Porque él había vivido mucho tiempo bajo la ley de Moisés. Recuérdense que Pablo fue un perseguidor de la iglesia, mataba a los cristianos. Y él había vivido en carne propia las exigencias de esa ley. Entonces, es imposible satisfacer la justicia de Dios por medio de la ley. Es difícil vencer las tentaciones por medio de una ley. Concluyendo entonces, podemos decir que la ley ha fallado. La ley falla. El amor
lo ha alcanzado, lo que la ley no alcanza. Bendito sea el Señor. El amor alcanza lo que la ley no logra alcanzar. Iglesia amada, entienda esto. Lo que la ley no ha podido hacer, el amor sí lo hace. ¿Cuántos se gozan por eso? Lo que la ley no ha podido cumplir, el amor sí lo cumple. Lo que la ley no ha podido conquistar, la ley del amor sí lo hace realidad. ¿Cuántos se gozan por eso? Bendito sea el nombre de Jesús. Escúcheme, la ley falla, pero siempre el amor gana. La experiencia lo ha demostrado, iglesia amada, que cuando se actúa de manera contraria al modelo de la ley, ¿cuál es el modelo de la ley? La dureza, la severidad, el castigo, la imposición, hermanos, y no dan resultados. Muchos delitos han desaparecido cuando la pena o la sentencia contra ellos ha sido suprimida o alivianada, dando paso a un trato mucho más sensible y un trato mucho más compasivo. En otras palabras, cuando se aplica esto, la actitud de la persona cambia radicalmente. Cuando la ley del amor viene a una persona, yo le aseguro, le garantizo que esa persona cambia porque cambia. Porque, hermanos, usted le impone algo a una persona y esa persona se resiste. Va en contra de la corriente. Pero cuando usted le pone la ley del amor, esa persona, usted va a ver los resultados positivos. Si nunca lo ha hecho, pruébelo y practíquelo con sus hijos. Y usted va a ver que las cosas van a cambiar. La ley falla, pero el amor siempre gana. Bendito sea el Señor. Considerando esto, es necesario entonces cambiar nuestra perspectiva, ¿verdad? Nuestra manera de pensar, redirigir nuestras miradas a lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la ley del amor. El amor nos hace ver el pecado y la rebelión como algo vergonzoso, hermanos. Porque la palabra de Dios nos muestra que el amor, cualquiera que sea el caso, hace que el pecado sea visto como vergonzoso para aquel que lo comete. Y hay algunos ejemplos que quiero ilustrarlos en esta mañana. Algunos ejemplos, vamos a tomar unos 2, 3 ejemplos. Por ejemplo, mire, si alguno roba a una persona, ¿cómo se considera eso? Si alguien roba a una persona, eso es algo malo, ¿verdad que sí? Pero si supongamos que un hombre roba a un amigo, o sea, de pronto entre dos compinches, ¿verdad? Dos colegas se roban entre ellos, es diferente. ¿Qué más? Una persona que lo ha ayudado a menudo cuando ha tenido necesidad de esa persona y le roba, hermanos. ¿Qué pasaría? Todos dirían entonces que es un delito mucho más grave. Porque no le está robando a cualquiera, le está robando a una persona conocida, amigo que le ha ayudado en todo momento. ¿Ve usted la diferencia entre estas dos acciones? Una cosa es robarle a alguien, a cualquier persona en la calle, pero otra cosa es robarle a una persona que es amigo suya. Hay una diferencia, hermano. Otro ejemplo. Si un hombre mata a un enemigo, ¿verdad? Asesina a una persona, el delito sería considerado como algo triste y penoso. Pero si una persona le quita la vida a su papá, ¿verdad? Un hombre que dio su vida por él, ¿verdad? A quien le debe su vida, o le quita la vida a su mamá. Un hijo que le quita la vida a su mamá, hermano. Una madre que lo sustentó con amor, le dio ternura en su infancia. Entonces, ¿qué van a decir la gente? Este es un monstruo que osó matar a sus propios padres, ¿verdad? ¿Nota usted cómo a la luz del amor el pecado es visto como excesivamente vergonzoso? La ley nos hace ver el pecado como gravemente pecaminoso. Romanos 7, capítulo 7, mire lo que dice el verso 13. Sí, Romanos 7, 13. Pablo nos dice aquí y nos hace ver el conflicto de una persona que lucha por sí sola, hermano, contra el poder del pecado. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí.
en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, hermanos, Pablo nos dice aquí que una persona que lucha por sí sola, ¿verdad?, contra el poder del pecado, no va a poder hacerlo. Se le hace difícil. Pero veamos algo más. El amor tiene un gran poder que nos lleva a la más alta forma de vida. Pablo dijo una gran verdad en 2 Corintios 5:14. Él dijo y declaró eso: el amor de Cristo me constriñe. Me constriñe. O sea, el amor de Cristo me aprieta el corazón. El amor de Cristo me presiona, me asfixia. Mire, el amor de Cristo me aprieta, me comprime el corazón, ¿verdad? El amor de Cristo, hermanos, dice Pablo, no me da otra alternativa, sino ¿cuál? Amar. Pablo está diciendo, es que este amor sobrenatural que está en mí, aunque no lo quiera, lo voy a hacer. Lo debo hacer, lo tengo que hacer, amar. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, porque Romanos capítulo 5, verso 5 nos declara que el amor de Dios ha sido derramado en el corazón del creyente por el Espíritu Santo. Entonces, si el amor de Dios, ¿cuántos son cristianos aquí? Si el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, ¿qué debemos hacer entonces? ¿No nos queda otra alternativa que odiar, rechazar, rebelarnos? No, nos queda la alternativa de amar. Si el amor de Cristo, escúcheme iglesia, si el amor de Cristo ha apretado nuestros corazones, si el amor de Cristo ha comprimido nuestras vidas, nuestros corazones, no nos queda otra sino amar. Aunque es en esta carnecita, uno se resista. Aunque en esta carne, en este ego, uno se resista. Si usted dice que es un cristiano, un seguidor de Cristo, dice la palabra, Pablo, que el amor de Cristo ha sido derramado por el Espíritu Santo en su corazón. Y ese amor, esa inundación, esa saturación del amor de Cristo en nuestras vidas, nos apremia para amar. No para odiar, no para rechazar, no para rebelarnos, sino para amar. El amor lo transforma y lo cambia todo. El amor, hermanos queridos, el poder del amor, la fuerza del amor lo cambia todo. Y debido a que esto es así, veremos como asombro, cómo trabajos que una persona no podía hacerlos bajo la ley o bajo la imposición de algo. Cuando una persona practica la ley del amor, esa persona va a trabajar y va a funcionar con alegría. Lo va a hacer con gozo, con deleite, sin esfuerzo, porque está fluyendo. En otras palabras, es el amor quien lo mueve a actuar. No es mi carne, no es mi yo, es el amor de Cristo en mi vida que me motiva a actuar y a moverme. ¿Cuántos están entendiendo esto? Este es el lema, hermanos, la consigna de toda persona que ama, y tiene que ser el lema de todo creyente que ha experimentado el amor de Cristo en su vida. Escúcheme, no hacer nada por obligación, ay, que el pastor me impone, no, es por amor. Porque la iglesia es porque la gente, mi líder me indica, no, es por amor. Nada por obligación, todo por amor. La bondad trabajando en todos los aspectos de nuestras vidas por la ley del amor. Mire lo que dice Pablo en el Romanos capítulo 5, verso 7. Aquí vemos cómo la bondad gana al corazón.
Mire lo que dice Pablo. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que la bondad gana el corazón. De manera que uno está listo para morir por el bueno, por el generoso. Aquí vemos que la bondad, trabajando por la ley del amor, cambia sin temor alguno al que no es digno. Por esto, hermano, es que la palabra nos dice que debemos ser bondadosos, expresar el amor de Dios a los demás, amarnos entre creyentes, amarnos como iglesia, como pueblo de Dios. Mire, y ahí no termina el asunto. Mire lo que dice Pablo, cómo Dios mostró su amor a la humanidad, a cada uno de nosotros, en el 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, para con usted. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí vemos el amor de Cristo manifestado ¿cómo? ¿De qué manera? Con su muerte. Pregunto yo, iglesia amada, ¿quién pensaría en sacrificar su vida por causa de una ley? ¿Quién? Solo el amor no considera la vida tan preciosa para ponerla en sacrificio por otros. ¿Y sabe lo que dice Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, del 5 al 8? Jesús tuvo ese sentir. Pablo dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Que siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios. No se aferró a su edad, sino que se despojó. Se hizo hombre como usted, como nosotros, se humilló. Ustedes conocen todo lo que pasó. Se hizo forma de siervo. Fue a la cruz. ¿Por qué? Haya pues en vosotros este sentir. También el amor a Jesús crea un heroísmo del que la ley no sabe absolutamente nada. ¿Por qué digo esto? Porque vemos a través de la historia a la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo a través de la historia es una prueba ferviente y clara de este amor. Mire, la iglesia de Cristo a través de los tiempos le ha sido tan fiel al Señor, tan fiel a Cristo. Los primeros cristianos fueron tan fieles a la causa y llamado que estuvieron dispuestos a morir por esa causa. Estuvieron dispuestos a morir por amor a Él. Hermanos, si vemos la historia de la iglesia primitiva, los primeros cristianos, sus corazones se apasionaron tanto por hermanos, por la causa, que entregaron sus vidas. Murieron martirizados, torturados, apedreados, de tantas maneras, entregaron sus vidas por una causa. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo apretaba su corazón. Por eso estuvieron dispuestos a no mirar atrás. Y estuvieron dispuestos a poner sus manos en el arado. Y estuvieron dispuestos a entregar sus vidas sin importar las consecuencias por amor. Por amor. Por amor. ¿Cuál es el origen de este amor que lo cambia todo, lo transforma todo? Mire, el amor de Dios surge de Él mismo. El amor de Dios surge de Él mismo. Y no solamente que surge, fluye de su propia fuente. Ese amor brota de debajo del trono eterno. Ese amor se abastece de la fuente del infinito.
¿Por qué digo esto? Porque su propia existencia, ¿cuál es? ¿Cuál es su propia esencia? El amor. Su propia naturaleza, ¿cuál es? Amor. Es el amor. Por eso es que Juan, en la cita que leímos en 1 Juan capítulo 4, dice que Dios es amor. Verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Él ama porque es su naturaleza hacerlo. Es su naturaleza. Mire, entienda esto, iglesia amada, hermanos queridos. Él tiene tanto amor en su naturaleza, está tan rebosado de amor Él, en su propia naturaleza, que necesita esparcirlo, necesita dejarlo fluir hacia un mundo que está pereciendo a causa de sus propios pecados voluntarios. Y cuando fluyó su amor, ese amor es tan profundo, tan ancho, tan fuerte, que el apóstol Pablo dice, yo oro para que ustedes tengan conocimiento de cuál es la anchura, la amplitud del amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, para que ustedes conozcan ese amor. Sean llenos de esa plenitud de su amor. Pablo oraba en Efesios capítulo 1. Hermano, su amor, hermano, es tan fuerte, tan ancho, tan profundo, que ni siquiera la inspiración divina podía calcular su medida. ¿Cuál es el versículo central de la Biblia? San Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Mire, tal manera. Esa palabra de tal manera, si la estudiamos, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios? Que nos dejó esa expresión para que nosotros, usted y yo, intentemos medirlo, intentemos experimentarlo conforme vayamos percibiendo más y más ese amor divino en cada una de nuestras vidas. Pregunto, ¿usted ha percibido el amor de Dios en usted? ¿Ha experimentado usted el verdadero amor de Cristo sobre usted, sobre su vida? ¿Se deleita en gozarse y recibir el amor de Cristo? Yo creo, hermano, que muchas veces nos resistimos. Es porque quizás nunca hemos recibido amor de los demás. Quizás amor de nuestros padres, amor de nuestros familiares más queridos, amor de las personas más allegadas a nosotros. Y entonces ponemos una barrera, nos resistimos. Pero yo quiero decir en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, que su corazón tiene que ser liberado para fluir en ese amor y experimentar el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Bendito es el nombre de Jesús. Yo creo que es hora que usted pueda percibir y lograr medir la grandeza de su amor. Así de grande y fuerte es el amor. ¿Por qué fue que el Salomón dijo en Cantares 8:6, que pudo exclamar, porque fuerte como la muerte es el amor? Mire, porque fuerte como la muerte. ¿Cómo es la muerte? ¿Quién se puede resistir a la muerte? ¿Quién dice yo no voy a morir? Pues dice Salomón, el hombre más sabio de la tierra, porque fuerte como la muerte es el amor. Significa que nada sobre la faz de la tierra pudo haber ameritado su amor. Más bien, había mucho que ameritaba su enojo, su desagrado, su ira sobre nosotros. Mas, sin embargo, vemos que no es así. Mire, hay una expresión en San Juan capítulo 13, quiero que lo lea conmigo. Mire lo que Jesús dijo de sus discípulos. Esto es glorioso, hermanos. San Juan capítulo 13. ¿Ya estamos? San Juan, el Evangelio de San Juan capítulo 13. ¿Ya estamos? Mire, antes de la fiesta de la Pascua,
Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, note lo que dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿qué pasó? Los amó hasta el fin. Comenzó amándolos y terminó amándolos. En otras palabras, nunca soltó su amor por ellos. Se mantuvo en cada circunstancia, en cada experiencia que vivieron. Jesús siempre les mostró su amor. La Biblia nos registra el grande amor que Cristo tenía para sus discípulos, amándolos hasta el fin. Aunque ellos eran, escúcheme, aunque ellos eran indignos, eran pobres, eran miserables, eran insignificantes, pero dice que a pesar de todas esas cosas, a pesar de sus currículos, los amó hasta el fin. Él mostró su amor por ellos, llamándolos para que ellos, esta gente ignorante, pobre, insignificante, fueran sus discípulos. Iglesia amada, ese amor de Cristo por ellos obró en sus corazones. Ese amor de Cristo por ellos, ¿qué hizo? Los hizo hombres y mujeres obedientes a su llamamiento. ¿Por qué? Porque Él comenzó amándolos a pesar de que no eran dignos de ser amados. El amor de Cristo los comenzó, hermano, a cambiar, a transformar. El amor de Cristo transformó sus corazones para siempre. ¿Por qué? Porque nunca más fueron los mismos. Dejaron de ser pobres, dejaron de ser indignos, dejaron de ser personas que no se merecían, pero Dios los amó, Cristo los amó, como lo ha hecho contigo y conmigo en este tiempo. Bendito sea el nombre de Jesús. El amor de su Maestro marcó sus vidas en todas las áreas para siempre. Mire, Jesús comenzó amándolos. Siempre sus enseñanzas eran con amor. Todas sus enseñanzas, todas las directrices que Jesús les daba por amor. En otras palabras, ellos eran estudiantes del pueblo, del común del pueblo. Eran gente sin letras, tan propensos a olvidarse de las cosas, tan lentos para olvidarse de las enseñanzas. Pero Jesús se mantenía a pesar de todas esas cosas, que les enseñaba una y otra vez, les daba las directrices, pero siempre Jesús se mantuvo amándolos. ¿Qué hubiese pasado si Jesús los sacaban de casilla a los discípulos? ¿Qué hubiese pasado? Los latigaban. Jesús seguramente tiraba la toalla y decía, hasta aquí muchachos, no voy más con ustedes. Son tan obstinados, son tan rebeldes, tan torpes, que ya estoy cansado de entrenarlos. Pero ¿cuál era la fórmula? ¿Cuál era el secreto? Ese secreto era el amor, porque sin el amor no hubiese sido posible. Note que los religiosos de ese tiempo, como hoy, lastimosamente no han podido transformar y cambiar por la ley, por la imposición y por la fuerza, no han podido cambiar a nadie. Pero la ley del amor que es Cristo sí lo ha transformado y fruto de eso somos nosotros. Dele un aplauso al Señor. Pásese a San Juan 14. Mire esta expresión de Jesús para uno de sus discípulos, Felipe. San Juan 14.
¿Qué pasa con Felipe? Felipe le dice en el verso 8, Señor, muéstrame al Padre y con eso es suficiente. En otras palabras, si tú me muestras Jesús al Padre, entonces yo te voy a amar, te seguiré. Y le dice Jesús, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstrame al Padre? ¿Acaso no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace. Créeme que yo soy el Padre. Mire, aquí vemos tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿No le parece algo familiar, verdad? Que Jesús le dice con tanto amor y le hace esta pregunta. Parece que Felipe no estaba aún convencido del amor de su maestro por él. Y Felipe quería que Jesús le muestre al Padre para recién comenzar a amarlo. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Que acaso no te das cuenta cuánto te amo? ¿Que no te das cuenta que mi amor es el amor del Padre para ti? Tanta paciencia. ¿Qué decir de Tomás? Juan 20. Vamos a ver. Ya Jesús resucita, se aparece a los discípulos. ¿Y qué pasa con Tomasito? Verso 25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Tomás, lo hemos visto al Señor. Ha resucitado. ¿Y qué dijo Tomás? Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Si Jesús hubiese estado en la carne, ¿qué hubiese pasado? Tanta paciencia. Entonces Tomás respondió, le dijo, después que Jesús le muestra, se aparece, Señor mío y Dios mío. Jesús le dice, el verso 29, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí en este lugar? Bendito sea el Señor. Hermanos, podemos ver aquí, hermanos, su ternura. Jesús se sometió sin preguntar a la prueba que su discípulo incrédulo le estaba poniendo. Todavía Tomás no alcanzaba a medir el valor del amor de Cristo que tenía por él. Qué tremendo, hermanos. Es sorprendente como toda su enseñanza fue expuesta con labios de amor. Toda su instrucción consistió en ¿qué? No con garrote, no con palo, no puntapié, aprende. Te estoy enseñando esto. No, todo fue con lenguaje de su amor. Hermanos, por la palabra vemos que el Señor siempre amó a sus discípulos, aunque sus naturalezas eran sorprendentemente imperfectas, eran erradas. Es más, yo podría asegurar, ninguno de ellos tenía lo que uno llamaría una naturaleza madura, con la excepción del apóstol Juan. Pero vemos que en la palabra mismo, en Lucas 9:54, que aún Juan, el que se creía el más tranquilo, el más pasivo del grupo, ¿qué pasa? Dice la palabra que Juan tenía un temperamento precipitado. Dice que un día iban con Jesús y como judíos y entre samaritanos no se llevaban entre ellos, ¿qué pidió Juan? En Lucas 9, puede leerlo en su casa, 9:54, Juan le pide que descienda fuego del cielo y los consuma a los samaritanos. ¿Ah? El Juanito tranquilo, el pasivo. Pero sin embargo el Señor siempre mantuvo su amor por Juan y por todos ellos. Y hermanos,
y los sigue amando hasta el fin, y los continúa amando hasta el fin. Y no solamente que amó a sus discípulos hasta el fin, hasta que ellos murieron y partieron a su presencia, sino que también sigue amando a su iglesia. Jesús dijo en Mateo 28, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos se gozan que su amor no se ha apartado de nosotros? Bendito es el nombre de Jesús. Gloria a su nombre para siempre. Dice la palabra que él había decidido amarlos, nunca cesó de amarlos mientras estuvo con ellos, y sigue amando a su pueblo, a todos sus seguidores que están con nosotros. Mire, Jesús, en el tiempo en que iba a pasar de este mundo al Padre, ellos necesitaban que sus pies fuesen lavados. San Juan capítulo 13. ¿Y qué pasa con eso? Ahí todos podemos ver que Jesús lava los pies de sus discípulos. Él los amó lo suficiente como para prestarles incluso ese humilde servicio de lavarle los pies a un poco de gente mugrienta. Imagínense, el maestro coge un lebrillo, coge una toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Note esto, todas las debilidades, las imperfecciones, la carnalidad, la torpeza, la lentitud de su naturaleza, él veía mucho más claramente que ellos. Y sin embargo, nada impidió que él los deje de amar. Por eso dice Juan 13:1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Pero lo más extraño de todo fue que cuando abrió sus ojos y miró el futuro, vio que pronto ellos serían unos cobardes, unos incrédulos, pero sin embargo, a pesar de todas esas debilidades, de todas esas flaquezas, él los continuaba amando de la misma manera. Mire, Mateo 26, mire lo que dice, verso 31. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros, sin acepción de personas, todos ustedes, ¿qué va a pasar? Os escandalizaréis de mí esta noche. Porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Lo cogen preso a Jesús. ¿Y qué pasó con los que decían, Señor, te voy a amar hasta el fin? Voy a entregar mi vida por ti. Señor, te voy a ser fiel, te voy a seguir a pesar de cualquier circunstancia. Mire, ¿qué tal si con todo lo que pasó ayer, nosotros hubiésemos cerrado la iglesia y no tuviéramos esta celebración hoy? A pesar de todo eso, seguimos adelante. Esta noche me van a coger, me van a tomar preso y todos ustedes van a salir como pajaritos corriendo. Van a salir en quema, dice Rodrigo. Pero yo los voy a seguir amando. A pesar de todo, y así ocurrió. Dice, entonces los discípulos dejándole, ¿qué pasó? Huyeron. Le dijo a Pedro que lo negaría 3 veces, y así fue. Pero sin embargo, él no cambió su amor por él. ¿Cuántos se gozan por eso? Así de fuerte, así de sólido es el amor de Cristo por su iglesia, por su pueblo y por cada uno de nosotros. Es más, en todo tiempo fueron ciertas sus palabras. Siempre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Eso lo resume todo. Iglesia amada, vemos que no hubo nunca un toque de odio. No hubo nunca un enojo de Jesús. Nunca se lo ve a Jesús con un cansancio. Ya estoy cansado de estos muchachos que me hacen dar coraje todos los días. No. Nunca hubo tibieza de Jesús hacia sus discípulos. En otras palabras, todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra, todo el tiempo fue real su amor por ellos. Todo el tiempo.
San Juan 17, 26. Mire lo que dice cuando Jesús ora por los discípulos. Ora por ellos. Mire lo que dice. San Juan 17, verso 26. Dice, termina esta oración, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. Está orando Jesús por sus discípulos. Y lo daré a conocer aún. Hay una coma. ¿Para qué? El amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Sí ve que el amor no cambió de Cristo para ellos? ¿Qué pasó con Israel? El pueblo escogido de Dios. Cristo demostró su amor a su pueblo trayéndolo hacia Él. Oseas 11, verso 4, léalo por favor. A ver si nos ponen en la pantalla ese versículo. Mire lo que dice, con cuerdas de amor te atraje. No dice te atraje con cuerdas de ley, con un látigo, no, con cuerdas de amor te atraje. Con cuerdas de amor. Isaías 38, 17. El amor de Dios nos eleva desde el Seol y amorosamente nos entrega en los brazos de Cristo. Hermanos, Dios amó porque simplemente Él quiso amar. Quiso amar. Cuando nosotros nos preguntamos por qué Dios amó tanto a este hombre o a esa persona tan miserable, tenemos que considerar la misma respuesta que Jesús dijo: sí, Padre, porque así te agradó. Nosotros éramos iguales, indignos, inmerecedores de ese amor, pero nos amó solo porque así a Él le agradó amarnos. Hay un dato interesante en Lucas capítulo 7. Mi esposa me dijo, no des tantos versículos, pero es bueno que los estudiemos. Lucas capítulo 7, verso 47. Mire, vemos allí que Jesús llega al hogar de Simón el fariseo, ¿verdad? Un hombre muy rico, un hombre pudiente, un hombre de la sociedad en ese tiempo. Pero pasa algo interesante aquí. ¿Cuál es lo que quiero enseñar? Los hombres que aman mucho están listos para dar mucho. Repito, los hombres que aman mucho, como fue el caso de María Magdalena, que llega esa mujer allí, ¿verdad? Están listos para dar mucho. Pero las personas, los hombres que aman poco o nada es lo que pueden dar. Jesús le dice, Simón, como estaba en su casa, le dice, oye, tú no sabes quién es esa mujer que ha quebrado un frasco de perfume de alto precio y ha ungido mi cabeza y ha lavado mis pies. Y yo estoy en tu casa y tú ni siquiera has sido capaz de darme aunque sea un vaso de agua. El fariseo amaba poco. El contraste, María Magdalena amaba demasiado. Hermanos, aquí vemos este principio. Los hombres que aman poco son los que dan. Un predicador en Inglaterra, Carlos Spurgeon, dijo algo hablando sobre este amor. Dijo una frase muy interesante. El poco amor se olvida de traer el agua para lavar los pies, hablando del fariseo. Pero el amor grande, ¿qué es lo que hace? Quiebra el vaso de alabastro y derrama su precioso perfume. ¿Quién amaba más, el fariseo o María Magdalena? Iglesia, ¿cómo podemos medir el amor? Se lo enseño. La manera como se puede medir la verdad de ese amor es a través de sus sacrificios y de sus renuncias. Repito, sacrificios y renuncia. Pregunto, y póngase la mano en su corazón. ¿Qué ha renunciado usted por Cristo? ¿Qué ha renunciado usted como creyente por Cristo?
Pregunto, ¿qué ha sacrificado en su vida por Cristo? ¿Qué ha renunciado? ¿Qué ha sacrificado? ¿Qué ha depuesto usted por la causa, por el amor de Cristo? Pregunto. Y yo no estoy aquí para condenarlo, ni juzgarlo, ni sentenciarlo, ni poner una ley. ¿Qué ha sacrificado usted por ese amor? Te recuerdo algo. Ese amor no se guarda nada para sí. ¿Qué se guardó Jesús para él? Lo entregó todo. ¿Qué se está guardando usted? ¿Esto sí? No, esto no. ¿Esto sí? No, esto no. Esto después de 2 años. No, esto después de 3 años. No, cuando ya cumpla 70 años, ahí voy a entregar esto. ¿Qué está sacrificando usted por ese amor de Cristo hacia su vida? Yo creo que eso es una cuestión de usted y Dios. El amor no se guarda nada para sí, sino que se agota en ayudar y bendecir a su semejante. Ese es el verdadero amor y no un amor solamente de... Por eso fue que Juan en el capítulo 3, ¿qué dijo? Primero Juan capítulo 3, verso 18. Ahí más atrásito. Primero Juan capítulo 3, verso 18. Hijitos míos. ¿Ya lo tienen? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino que amemos de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Qué tremendo, hermanos. Ese es el verdadero amor. No un amor solamente de palabra, sino de verdad. Pregunto, quiero terminar preguntando, iglesia amada, ¿es real el amor de Dios en su vida? Pregunto, si usted ha experimentado el amor de Cristo, el amor de Dios sobre su vida, ¿usted ha experimentado transformación, cambios? ¿Usted ha experimentado una regeneración? ¿Ese amor realmente lo ha transformado y lo ha cambiado para ser diferente, distinto de lo que era antes? Pregunto, ¿usted ha bebido del amor de Dios? ¿Ha bebido usted, ha saboreado el amor de Dios en su vida como para estar dispuesto a darlo a otros y a los demás y a sus semejantes sin medidas? Si es así, hermanos, que Dios lo ayude para que usted fluya con libertad. Y si no lo es, ¿por qué no le piden esta mañana que lo llene? Dígale, Señor, nunca he experimentado tu amor, pero hoy lo quiero experimentar. Hoy quiero sentir los ríos de tu amor. Porque cuando el apóstol Pablo dice, porque en Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado. Mire, cuando habla de derramar, me está hablando de líquido. ¿Sí nota eso? Líquido. Significa que el amor de Cristo es un amor líquido que quiere derramarse y con un líquido se filtra. Por muy corazón de piedra que usted tenga, ese amor líquido lo puede saturar. Si usted nunca ha tenido la experiencia de experimentar el amor de Cristo,
¿Qué tal si los chicos de la alabanza me acompañan? Tal y póngase de pie y demos gracias al Señor. Póngase de pie. Que Dios lo ayude.